a este trabajo. Bueno, comentándoles, Hugo el Pollo Carvajal dice que toda Venezuela está en la ruta del narcotráfico. Este señor dio bastante información de todo lo que sucedió en el régimen chavista, pero se guardó una que otra cosita para que lo tengan como una pieza clave en Estados Unidos, un as debajo de la manga para evitar que Estados Unidos lo encarcele, imagínense. Y pues interesante toda esta información. El Pollo Carvajal tiene conocimiento suficiente para desentrañar las operaciones criminales en Venezuela y posiblemente hacer temblar la corporación delictiva sobre la que se sostiene Nicolás Maduro. Comenzó todo este 21 de febrero cuando reconoció a Juan Guaidó y le quitó el apoyo que tenía a Maduro. Él comenta que en la Dirección de Inteligencia Militar las personas solamente duran un año y se regodea que él duró más de 6 años en esta institución y señala que era el hombre en el que Chávez más confiaba. En esta entrevista le preguntaron que cómo opera el narcotráfico en Venezuela. Señala que la droga es transportada para la exportación por todas las vías de Venezuela. Las autoridades deberían y podrían evitarlo, pero hay intereses dentro del gobierno de Maduro para que esto no suceda. ¿Se estaría refiriendo esto al Cartel de los Soles? Pues dice que no, que es simplemente un mito. El Cartel de los Soles dice que no existe y señala que conoce muy bien la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAN, y que puede asegurar que no está estructurada como un cartel. Todavía peor, están como locos. Lo que quiere decir es que dentro del inmenso deterioro moral que existe en las Fuerzas Armadas Nacionales, se lucran del tráfico de droga y el gobierno lo permite. Es más, lo estimula. Aunque no necesariamente la institución opera como una estructura organizada. Y repitió que toda Venezuela está al servicio del narcotráfico, porque la voluntad del presidente no pasa por evitar la criminalidad. Ninguna exportación de drogas excluye la complicidad de funcionarios del Estado en puertos y aeropuertos. Es la burocracia al servicio del delito. En esta entrevista le preguntan exactamente que por qué las autoridades no hacen lo pertinente, tanto las aeroportuarias, las navales, marítimas y la Dirección Antidrogas de la Guardia Nacional. ¿Qué están haciendo? Él señala justamente, nadie ignora lo que allí sucede. Todos son cómplices. Se trata de operaciones delictivas puntuales de sectores claves. Es la multiplicación del delito que opera en cada lugar según su propia dinámica. No es que el director de antidrogas de la Guardia Nacional instruya a su personal para actuar como socios del narcotráfico, pero los efectivos de ese componente, por el deterioro moral y económico, trabajan para que nada impida el tránsito de la droga por el país y para que sea enviada a distintas partes del mundo, transportados por los medios necesarios. Puede asegurar que las jerarcas del régimen están en servicios del flagelo. También señala que la estructura criminal en Venezuela no solo opera para el narcotráfico. Señala que las Fuerzas Armadas Nacionales han sido permeadas por el crimen, las mafias, el narcotráfico y la guerrilla. Es un plan elaborado desde Cuba para tener a los militares a su lado con el tema del oro. Por ejemplo, a las unidades militares que están en las minas los dejan hacer lo que les dé la gana, permiten la extracción y saben para quién deben trabajar. Colocó un ejemplo donde en Ciudad Bolívar había una gran extensión de tierra que tenía que ser resguardada por el ejército. En vez de resguardarla y usarla para el ganado o para el cultivo, alquilaban el espacio para su explotación minera. Otra situación muy grave se vive en la frontera con Colombia, donde hay contrabando de drogas, de armas y de combustible, comida, medicinas, cobre, etcétera. Los militares que se encuentran en la inmensa cantidad de alcabalas que hay en la frontera con Colombia cobran, hacen el peaje y los jefes se hacen los locos. Y dice que esto que señala es una pequeña parte de la gran corrupción del plan de desestabilización de Venezuela y lo que hacen es convertir a los militares en subalternos de la mafia. Y le hicieron la pregunta que todos nos hacemos, ¿es factible un enfrentamiento militar entre Colombia y Venezuela? La respuesta realmente dice que le preocupa el despliegue militar que hizo en la frontera, pero por lo perversa que significa esa movilización utilizada como amenaza política. Colocar esa cantidad de equipos y recursos en la frontera lleva una intención, yo diría que macabra, para desviar el desastre que tenía dentro del país Maduro. Venezuela está peor cada vez más, comenta. Los equipos que movilizaron son de cierta envergadura, pero están inoperativos. En el caso de los cables que conectan a los radares con las baterías de tiro fueron robadas para fundirlos.
no es saboteo, señala este señor, que es la crisis y el deterioro. Para activar estos equipos habría que reemplazar los cables y mandarlos a buscar a Rusia. Las FARC están como el país vuelto un desastre. Es lo que señala Carvajal en estos momentos. El gobierno de Colombia se quedó corto al calcular el 30% de la guerrilla colombiana que se encuentra en Venezuela. Casi todos los jefes del ELN y la disidencia de las FARC están en territorio venezolano. La precisión de su ubicación la conocen todos los altos mandos militares. No es un secreto, señala este señor, el Pollo Carvajal. Por eso no hay excusas para que los guerrilleros estén dirigiéndose hasta los operativos de seguridad interna. En lo personal no los veo produciendo drogas, señala Carvajal, pero sí cobrando impuestos por el paso, haciendo transacciones, ayudando en seguridad. Y en eso no hay ninguna duda. La guerrilla obtiene, además de ingresos por contrabando, extorsión y cuanto delito se les ocurra. No hay excusa para que la guerrilla esté ahora en Venezuela, señala. Lo que describo es del conocimiento del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a quien le gusta el dinero y solo le interesa estar bien en el poder. Su intención es mantener a las Fuerzas Armadas corrompidas al servicio de Maduro, quien a su vez está al servicio de Cuba. Es una cadenita, mis queridos amigos. Todo arrancó en el 2007 cuando comenzaron las persecuciones a los grupos armados colombianos y se desplazaron hacia Venezuela. Le llegaban a él los reportes y la confirmación de dónde se encontraban todos los guerrilleros colombianos, y comenta que tiene bastantes fotos de gente que mandó a detener. Simplemente entraban a nuestro territorio, eso era suficiente para generar inquietud entre los militares porque los guerrilleros se instalaban a hacer una vida sin ser perturbados en el territorio venezolano. Y señala Carvajal que en ese momento advirtió a Hugo Chávez de lo que estaba sucediendo. Señaló este dictador, el que ya se murió, dijo: pueden resguardarse de este lado de la frontera, pero no pueden estar ni uniformados ni armados. Todo esto ocurrió en el marco de la liberación de rehenes. Entendí que Venezuela estaba siendo ofrecido como territorio amigo para que los guerrilleros se resguardaran de los procesos de paz colombianos. Este aumento de tensión entre Chávez y el presidente Álvaro Uribe, que estaba muy molesto con todo esto, fue detonante para que se llenara Venezuela de guerrilleros. Después fue peor, señala. La presencia de la guerrilla en el país se fue haciendo costumbre y a la advertencia que se mantuvieran sin el uniforme y sin armas, no le hicieron caso. Y lo que sucedió de aquí en adelante es que los militares terminaron siendo solamente espectadores. La guerrilla fue tomando territorios y el proceso de paz avanzó y finalizó. Pero los guerrilleros no se fueron de Venezuela, señaló este señor. Tienen pistolas, fusiles, granadas de mano, no tienen armamentos especializados, dice Carvajal de la guerrilla colombiana, pero se han registrado explosiones de minas antipersonales en el sur del lago de Maracaibo hacia la zona del Catatumbo. El registro de esas minas en el Zulia es muy preocupante. Han sido sembradas por el ELN, suministradas por los cubanos, y no es que quiere atribuir siempre la responsabilidad a Cuba, pero es totalmente cierto que fueron mandadas a Venezuela desde la isla. Esto fue en el año 2015. También le hicieron una pregunta: ¿qué conoce de la estructura operativa actual de la guerrilla? Señaló muy claramente: no voy a analizar el tema de Colombia. En tanto, Venezuela, creo que nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas podrían echar a los guerrilleros. Claramente, si hubiese voluntad de hacerlo. Ellos no tienen para resistir una fuerza militar. Están muy bien identificados y localizados. Lo que sí me preocupa es lo que se ha ido constituyendo como una guerrilla venezolana, las llamadas Fuerzas Patriotas Bolivarianas de Liberación, dedicadas al narcotráfico, sicariato, secuestro, cobro de vacunas, y que si bien está focalizados en los estados Apure, Táchira y Barinas, sus tentáculos nacen de un grupo político que responde a un sector militar que va controlado territorialmente. Reclutan jóvenes para involucrarlos en la red criminal, con aspiraciones de tomar el poder y desplazar a Maduro. Esta es la forma que van a sacar a Maduro. Van a derrocarlo y vamos a tener un gobierno todavía peor, dice este señor. Maduro lo sostiene la corrupción, la camarita de generales que está arriba de la cúpula. De ahí para abajo es una cascada dramática de corrupción. Sin embargo, buena parte de esa cúpula también está contra Maduro. Más o menos, dice este señor
señor que un 80% está en contra del régimen. La posición de estos generales que están en contra debe ser imperceptible para evitar inconvenientes. Saben que están vigilados, ellos no hablan esos temas, señala. Eso ha ido permitiendo a Maduro tomar el control porque el tiempo ha jugado a su favor. Es Maduro bajo la orientación cubana quien coloca oficiales en lugares claves dispuestos a corromperse y siempre y cuando les respondan a él. O sea que la base fundamental de Maduro es corromper a los militares que están en el poder. Hay tendencia en grupos aliados y sectores enfrentados, señala este señor. Y aquí está la cosa, él quiere guardar en secreto cuáles son los aliados y los grupos que pueden estar en contra de Maduro. También le preguntan sobre los atentados y conspiraciones que hay contra Maduro. Y él señala que eso es simplemente una mentira, que son shows mediáticos del gobierno. Es una oportunidad creada para apresar a políticos incómodos y encarcelar a militares sospechosos. Eso le permite al régimen afianzar el terror. Es obvio que el atentado con drones fue una mentira total. Y también habla del 30 de abril. Creo que Maduro conocía lo que estaba planeándose, lo propició y mantuvo el control de la información. Se trata de un caso donde aparecen involucrados el ministro de la Defensa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el director de Contrainteligencia Militar, el comandante del Ejército y el jefe del SEBIN. Y otros generales más. Y Maduro no tomó acciones contra ninguno de ellos. No hizo absolutamente nada. La estructura de esa supuesta conspiración quedó intacta, salvo el general Christopher Figuera, que fue el único que se escapó. Conociéndolos, pienso que ellos sabían de qué iba a suceder, porque el movimiento había sido infiltrado. Cada invento de conspiración del régimen es para acabar con varios adversarios y desajustar el liderazgo político. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que la oposición venezolana está totalmente infiltrada por el régimen de Maduro. La oposición, hacerla más fuerte y que no tenga nada que ver con el régimen, estas vainas que están hablando y que diálogos con Maduro, eso es pura mentira. Claramente que para mí el Pollo Carvajal no es perita en dulce. Este señor sabe y aparte de todo hizo dentro del régimen con 10 años de servicio, tiene que tener a sus costillas muchos muertos. Es la realidad. Y le hacen la pregunta del millón: ¿de qué manera imagina usted cómo se puede sacar a Maduro? Y señala que puede ser sin derramamiento de sangre. Lo que no creo es que salga a través de una negociación. Todo lo que está haciendo es para quedarse. Engaña al país y a la comunidad internacional, inventa falsos diálogos y estimula la migración. Quiere que la gente se vaya de Venezuela. Lo que hemos estado hablando, mis queridos amigos. Este señor hace que la diáspora sea política de Estado. Sacar a la gente para que haya menos opositores en Venezuela. También señala que la muerte de Hugo Chávez fue culpa de los cubanos y pretendieron el régimen castrista colocar a Maduro en el poder, ya que era una ficha de ellos desde niño, lo tenían adiestrado desde pequeño para montarse en el gobierno. Claramente que los cubanos no estaban esperando que fuera tan bruto. Bueno, o será también política de Estado, quién sabe. Y aquí está la cosa, mis queridos amigos. Señala que la forma de sacar a Maduro del poder es atacando a Cuba. Señala que ellos son la génesis de la crisis venezolana. La penetración de los cubanos en el país es indiscutible. Las instituciones están tomadas por ellos desde arriba hasta abajo. Arriba, comenzando por el presidente Maduro, ¿no? Pues el dictador de Maduro. También en el Ministerio de la Defensa, comandado por los militares cubanos. Al principio manejaron la excusa de organizar las unidades militares y ahora vigilan, estructuran las actividades de los oficiales, averiguan con quién se reúnen, con quién dicen que están y no dicen absolutamente nada. Tienen acceso a la información secreta militar, eso que era sagrado para la institución castrense. Destacó el mayor de los peligros de los cubanos. Ellos elaboran la estrategia política y comunicacional, siembran matrices de opinión, en eso son expertos. El G2 cubano opera con el chisme, la puerta a puerta, han perfeccionado la técnica y lo hacen muy bien.
y tienen esa gestión, viendo, escuchando e informando. El espionaje es rudo, dice. La parte informática lo manejan los rusos. Los cubanos le dictan a Maduro los lineamientos de las políticas represivas. Le dicen qué hay que hacer antes de cualquier protesta. Ordenan tomar previsiones porque saben cuándo la gente va a manifestar. Dirigen el ataque, mandan a matar, dice también. Los cubanos se han encargado de dirigir y entrenar la ejecución de torturas. Muchos de los ahora torturadores venezolanos han recibido entrenamiento en Cuba. Es evidente que los oficiales que han ingresado recientemente bajo el mandato de Nicolás Maduro a la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana entraron con esa directriz, la de violar los derechos humanos. Pues sí, queridos amigos, estamos hablando de que este señor Carvajal, el Pollo Carvajal, dio esta información. Mis queridos amigos que tienen el poder en sus manos, pues estamos hablando de Estados Unidos, el TIAR, todos los que puedan colaborar con esto. Hay que atacar directamente a Cuba para que suelten el poder, suelten el mandato de Venezuela y pueda hacerse algo allá adentro. Si esto se sigue haciendo de que vamos a elecciones, que vamos a tener a Guaidó como presidente, que vamos a